Buen día, buongiorno, buenas tardes. Bontituti. Bontituti. Quiera. ¿Cómo va esa gente linda? Volvimos a la ciudad de Panamá. Sí. Acá estamos yendo a caminar porque vamos a reencontrarnos con una amiga nuestra. Que ya la visitamos la primera vez. Que ya la vieron también, que nos siguen hace mucho tiempo en el canal, a Gil. Y ella está trabajando acá cerca en un café y la vamos a ir a saludar. Estábamos en Colombia hace poco, dijimos volvemos a Panamá ya que los vuelos son económicos, son rápidos y así podemos visitar a nuestra amiga. Sí. Miren, estamos acá en el casco histórico antiguo de la ciudad. Mira, ahí tomamos el trago. ¡Ay, verdad! Acá tomamos unos tragos que costaban tipo $1.50 cada trago. Tomamos como 5 tragos y al final la cuenta dio, no sé, 8 euros. 5 euros. 5 euros, baratísima. Pero debo decir que el centro de Panamá siempre me quedó grabado porque es tan precioso. Es que está tan bien cuidado, todo tan perfecto, tan lindo, que para mí es uno de los centros históricos más lindos que hay en Latinoamérica. Es preciosísimo. Y bueno, y hoy tenemos preparado algo un poquito diferente porque pensamos en conocer un poco más lo que es el barrio de Panamá, el Chorrillo. Entonces nos vamos a ir para allá para ver un poco algo que en el primer viaje no lo habíamos conocido. Solo que obviamente antes de hacer eso tenemos la obligación de pasar a saludar a nuestra querida amiga Gil. Ella está por acá, a ver si encontramos el café a donde está, que se llama... Nos equivocamos de camino. El mapa de Mateo muestra tipo de GPS para allá y cuando vas para allá era el lado equivocado, ¿viste? Vamos para el otro lado. A ver si encontramos, a ver si... Ahí la veo. ¿La viste? ¿Estará nuestra amiga por acá? Mirá quién está ahí, Lisana. Mírala. Mirá quién está. ¡Ami! La Gil. ¿Cómo estás? No, no lo puedo creer. Después de tanto tiempo. Dale un abrazo, Lisana. Ahí está. ¿Cómo ¿Qué está tal? mi amiga? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan de Gil que cuando vinimos la primera vez a Panamá ella fue nuestra guía? ¿Se acuerdan? No hablaba casi, pero era nuestra guía. Ahora sí. Ahora habla. Yo tampoco hablaba. Lisana tampoco hablaba. Las dos no hablábamos, solo Mateo. Exacto, siempre Mateo. ¿Cómo estás, Gil? Estoy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Sí, me encantaría quedar tomando un café acá, pero... Qué hermosa cafetería. Me encantó. Nos vamos ahora a hacer un tour al barrio de El Chorrillo. Wow. Un tour más cultural, vamos a ver un poco más el barrio panameño, que es lo que nos falta conocer. Porque la primera vez que vinimos nos fuimos. Ok. Entonces hoy vamos. ¿Querés venir, Gil? No puedo. Tiene que trabajar. Sí, exacto. Si no, Gil vendría, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Bueno, tal vez, no sé, vamos a volver al mismo lugar. sí. Bueno, ahí venimos a tomar un café. Ah, bueno. Cuando termine el tour pasamos por acá y tomamos un café. Listo, listo. Si yo te les parece. espero. Claro que sí. Bueno, Gil, nos vemos pronto. Chao. Chao. Bueno, vamos arrancando el tour ahora. Acá estamos con nuestro amigo Víctor. Víctor, si querés saludar acá a la audiencia. Sí, sí, hola, Para ¿qué que tal? no lo conocen, Víctor tiene sería su empresa de turismo y él te lleva a los barrios, entiende toda la historia, conoce todo y él es quien nos va a acompañar hoy. Sí, exactamente. Vamos Si a quieren- ver la otra cara de Panamá, no la cara que muchos lo ven, pero este es algo interesante porque a través de esta caminata vamos a conocer muchos lugares locales. ¿Sí? Y si te quieren encontrar, Víctor, ¿cómo hacen? Bueno, pueden encontrarme como él, que me encontró por Instagram, Sí. como local Ok. in PTY. Y, Se lo bueno, dejamos en la descripción del video. Perfecto. Así que vamos Dale. para Chorrillo entonces. Arranquemos. Bueno, acá vamos caminando y ya viendo cosas diferentes, como por ejemplo este mural que tiene Los Cunas, que es un mural de la Revolución de Panamá y trata justamente de, nos explicaba el guía, de las personas que lucharon para mantener el patrimonio, la cultura, la tradición, el idioma, todo en Panamá. Y esto es algo que no se ve en otra parte, sino acá nomás. Muy cultural en la historia del país. Y un mural súper importante antes que entremos A Chorrillo. a Chorrillo. Y esa bandera representa el símbolo que tiene en el medio, la unión de los pueblos, si no entendí mal, de San Blas, con los pueblos acá de Panamá, que lucharon justamente para mantener la independencia del país.
Y el rojo es la sangre derramada. Estas son cositas que vamos viendo entrando hacia el barrio. Victoriano Lorenzo, ¿por qué lo fusilaron? ¿Por qué organizó al pueblo panameño y luchó a su lado frente a la injusticia? Mirá, cuánta historia acá. Acá hay más, mirá. Luchó junto a los liberales y estos lo traicionaron. Ahí también se pueden ver, hay dos turistas de los Estados Unidos que están haciendo hoy el tour con nosotros juntos. Dijo el guía que esto, yo pensé que era como, ¿viste? El Una decoración. casco antiguo tiene esos pisos. Sí. Pero no, porque en el año como 1800 y algo había un muro y eso dividía a los ricos entre el casco antiguo con el resto. Ajá. Entonces, Con el pueblo común que vivía acá y obviamente se extendía hasta Chorrillos, que es donde vamos a llegar. mira, Ajá. Hay unas cosas abandonadas acá. pero era un lindo edificio, se nota. Hermoso. Algo que nos está llamando la atención con Lisana es la cantidad de obras que hay por todos lados. Las renovaciones de estas casas antiguas es lo que más vimos hasta ahora. Y dicen que es como gentrificación, que vienen, compran, renuevan y lo hacen trabajar. Se lo alquilan a los extranjeros por $1.000-1.500 al mes y el local que vive acá no lo puede pagar y se tiene que desplazar a otra área de la ciudad. Y ese fenómeno está pasando en muchas grandes ciudades de Latinoamérica Pero, y es un problema para el local. pero siento que en todo el mundo. En todo el Después mundo, es de verdad. La pandemia, hasta en Europa, Es cada verdad. vez es más difícil. Y En Estonia, en Estonia, los alquileres, las propiedades cuestan unos valores absurdos. Cuestan unos valores que ya la gente común le cuesta pagarlo. y estaba hablando con gente común de Estonia y dicen, mira, es cada vez más caro y tengo que ir más lejos de la ciudad. Exactamente. Entonces, la vida es así hoy en día y yo siento que uno hay que buscar la manera de Buscar la seguir solución, adelante, de seguir, porque es un fenómeno global que no sé si tiene vuelta atrás. Mateo, mira, Decime, hermano. la gente que compra edificios Sí. hace esto para que la gente que no tiene casa no pueda entrar. Entonces, si te das Ah, cuenta, mirá. ellos cierran eso. Le ¿Ok? tapan Le las, exactamente. las puertas y las ventanas con ladrillo. Sí. Así no se mete nadie. No se mete nadie porque ya lo compraron, ¿no? Entonces, anteriormente, como no había esto, la gente se metía y se quedaba ahí viviendo años. Entonces, Y el después, gobierno tenía que no lo podían sacar más. sí, entonces, por eso hacen esto, para que no entren. Mirá vos, qué locura. Este edificio de azul y blanco es una escuela pública y dicen que siempre tienen esos colores, pero si miran el nombre es Estados Unidos de América, Ajá. porque nos dice el guía que hay una tradición en Panamá que las escuelas le ponen nombre de países. Y yo le pregunté, ¿tienen escuela de Estonia? Pero dicen, no lo he visto, pero Argentina sí. Sí. Entonces, escuela Colombia, Argentina, Bolivia. Mi amor, quién sabe si después de este video ponen una escuela Estonia. Alguien lo dice, no, falta Estonia, vamos a poner una escuela Estonia. Sería lindo. Miren, ya estamos entrando a ver uno de los edificios, por ejemplo, que la gente habita todavía, ya hace años, pero se cree ya que de acá a unos 5 años alguien lo va a comprar y van a hacer Airbnb, van a hacer, qué sé yo, departamentos y bueno, y van a costar $1.500 los alquileres. O sea, ya empezamos a ver realmente un poquito cómo empieza a cambiar. Claro, cambió un poco. Cómo ya empieza a cambiar acá el casco histórico y a partir de esta calle, fíjense cómo ya es totalmente diferente, miren. Ya empieza a haber otro tipo de casas. Hay un pichicho ahí. Ay, qué lindo. Hermoso. Acá es donde todavía vive la gente, ¿ven? Donde todavía no ha llegado lo que se llama de la gentrificación. Claro. Pero que está llegando. Qué interesante, che. Sí. Ya hasta allá, si te das cuenta, ya hay un edificio, Sí. apartamentos, ya. Es como Entonces, que la poco a poco gentrificación se está tomando todo. está llegando, Se está expandiendo. Se está exactamente. expandiendo. Sí, sí, entonces, y es lo que está pasando. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasará con las personas o los panameños que viven en este lugar? ¿Dónde van a ir? Esa es la pregunta. Entonces, el gobierno tiene varios proyectos, pero esos proyectos están demorando, entonces la gente también como que se molesta de tanto esperar, porque en cualquier momento si lo sacan, ¿dónde van a ir? ¿Sabes? Víctor, pero una pregunta, una duda. Ah. Esta gente que vive dentro de esas casas,
¿tienen un papel que dice que la casa es de ellos o No. ellos entraron y se quedaron? Ellos entraron Está, y se quedaron. ya entendí. Sí. Perfecto. Esa es la escuela que hablamos, pero Estábamos del otro lado. sí, tiene alambre. Sí. Entonces, esto antiguamente era una cárcel, que lo convirtieron en la escuela. Tiene un poquito de aspecto todavía, ¿eh? El tapial este, si lo ves. Está bastante como... O sea, lo mirás así de afuera y decís, esto no es una escuela. Claro. Esta pared. Claro, no parece. Los chicos acá no se van a escapar nunca de la escuela. Che, ¿esto qué es? Ah, no son agujeros de... Oh, wow. Estaba pensando que era una cosa, pero es otra. No, son... No. Miren lo que tenemos acá, la logia de los masones. En el medio del camino, entre el casco histórico y Chorrillo. Miren la logia que se hicieron. Impresionante. Ahí viene la máquina. Ah, mirá, cambia bastante, che. Miren, acá donde está la logia hay dos oficiales que si por ejemplo viene un turista acá caminando con una cámara o algo, ellos te van a decir, por favor, vuelva hacia el casco histórico. ¿Por qué? Porque acá, exactamente en esta calle, empieza el barrio del Chorrillo. Y realmente, si nosotros nos ponemos a ver con Lisana desde acá, se nota el contraste. Ya cómo cambia completamente en una cuadra el barrio. Digamos, el panorama, ¿no? Lo que estamos viendo. Y bueno, miren, ahora él está preguntándole al oficial, explicándole que estamos acá, que es un guía turístico tal, para que ellos sepan que vamos a entrar. Porque acá realmente si entras con alguien y no sos si estás solo y no sos conocido, no hay que juzgar, porque acá hay tanta gente honesta como en cualquier lugar, Claro. pero por precaución ellos te van a decir, mire, acá es un barrio, ¿no es cierto? Usted es turista, no es de aquí, no conoce el área, le recomendamos que vuelva. Hoy vamos a ver si realmente la cosa es como dicen y como está en Google, porque si vos ponés, ¿vale la pena visitar Chorrillo, por ejemplo? Google ya inmediatamente te dice, regiones que debes evitar en la ciudad de Panamá. Y una de ellas es este barrio. Vamos a ver si realmente es así o no. No es turístico. No es turístico, Aquí ¿ves? no van a encontrar ningún turista caminando por ahí o ¿Ves? visitando. Es más, si usted le pregunta a cualquier panameño acerca de que, oye, mira, fui o voy al Chorrillo, ellos de una vez, ¿estás loco? ¿Qué tú vas a hacer allá? ¿Quieres que te roben? Cuando llegamos le dijimos eso a un conductor de Uber y nos dijo exactamente eso. ¿Verdad? Porque, ¿Por qué van ahí? Nos dijo. Porque es la mala percepción que existe en Panamá. ¿ok? Pero la idea es, a través de lo que estoy haciendo, es cambiar la mentalidad que Cambiar la existe, mentalidad. ¿no? Mira, es más, hasta la misma policía, yo le estoy diciendo a ellos, Sí. oye, mira, vamos a caminar por allá. Y, bueno, sí, está bien. Sí, vayan tranquilos, dijo. Porque ellos ya saben cómo ha estado cambiando. Sí, las cosas pueden pasar en cualquier lado, ¿no? Puede pasar siempre, pero por ejemplo, Víctor, ¿vos recomendás venir nosotros solos o siempre acompañados? Siempre acompañado. De un porque local no o alguien sabes que conoce. dónde vas a entrar. ¿Dónde y moverse? eso. Sí, Claro. sí. Exactamente ahora, esta calle que está escrito ahí, como pueden ver, empieza el Chorrillo. Estas son las dos caras de Panamá. Mirá, las dos caras vamos a ver hoy. Una cosa que estamos viendo, por ejemplo, es que en el casco antiguo está todo extremadamente limpio, pero cuando venimos acá vemos que ya la situación cambia. Ya no hay una recolección de basura supuestamente pública y bueno, termina quedando el barrio con su basura ahí, ¿no? Bueno, no es prioridad, digamos, para el gobierno venir a estos lugares. O sea, la prioridad... ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo iba a viajar ¿Tú vi- esta mañana. ¿Qué? ¿En serio? Yo iba a viajar a Estonia. Jamás de la vida yo digo. ¿Tú vives aquí? Aquí. ¡Wow! Dame que te doy un abrazo. ¡Ay, no eres más guapo! ¿Soy más guapo en persona? Sí. Sí, gracias. ¿Y Lisana? Mire, vinimos a conocer su barrio. ¿Cómo se llama usted? Xiomara Hidalgo. Xiomara Hidalgo, Mateo, para servirla. Dios mío, yo iba a viajar a Estonia mañana. No, vos me estás jodiendo. ¿Vas a Estonia de verdad o era un chiste? No, o sea, no, es un chiste. ¡Ay! Yo creí que sí iba. Digo, no lo puedo creer. Sería demasiada coincidencia. No, pero yo digo, conchole, algún día yo tengo que conocerlo. Y nos conocés, mirá. Y estás en el video, Xiomara. Vinimos a conocer su barrio. Ok, yo tengo 57 años de vivir acá.
Ok. Acá es Barraza. Sé que ya habías hecho, creo que, no, tú no habías venido por acá. No. No, es la primera vez estamos con el guía Víctor. Ya. Fue, ¿cómo se llama? Oscar Alejandro. Ah, él sí vino, es verdad. Sí, Oscar sí vino pa, por aquí. Pero bueno, el barrio es más o menos, o sea, entre peligro y no peligro. Claro, hay que tener precauciones. Hay que tener precauciones, sí. Hay pandillas. Está. Bueno, espero que esto mejore. El gobierno le está metiendo la mano. El metro cuadrado aquí es caro. ¿Es caro? Porque esto pertenece a Casco Viejo. Claro. Esto pertenece a Casco Viejo, ¿no? Así que ahora el nuevo presidente que tenemos, esperamos y espero yo Que mejoren. que mejoren. Qué bueno, ojalá este video ayude a mejorar. Ay, ojalá sí, porque sinceramente lo que es las pandillas y eso, y cuando vienen los turistas dejan ¿Qué es mucho lo que ver. más necesitan mejorar? ¿Criminalidad? Limpieza del barrio, sí. que vengan a recolectar la basura y todo eso. Exacto, Muy bien. exacto. Bueno. Así que ayer te vi enlodado a ti, te vi enlodada a ti. ¡Ay! Y siempre le dices, ¡Qué genio! esos ojos preciosos verdes que tienes, Lisana. Y decime una cosa, ¿yo soy lindo también o no? Puso. Ah, te bueno, pasaste de para que te lindo. doy otro abrazo entonces. Yo quiero es una foto con los dos. Dale. Espera, tú me Dale. yo tengo un poco. Tenemos seguidoras en Chorrillo, ¿eh? Ay, sí. Aquí estoy con unos youtubers que wow, y aquí este es un restaurante que el chef cocina a todo meter. Cocina bárbaro. Cocina va. Frutos del mar, por lo que veo, porque hay un pulpo. Mira, de Estonia. ¿Cómo? Mirá, Ay, de hojaldre, Víctor, vení. Víctor, ¿querés probar un hojaldra? Nos están ofreciendo. Aguanta que se me quedó el celular en Bueno. la casa. Ey, no se ¿Cómo es el nombre de su restaurante, señor? Para ponerlo y que lo vea 1 millón de personas que nos siguen. Para que vengan a probar. ¿Cómo? Perla del Pacífico. Perla del Pacífico. Sí, los frutos del mar aquí a la orden. Víctor, ¿cómo está? ¿Puedo probar uno? Es que son para que las prueben, por favor. Muy amable, con permiso. Bien puedan. Qué pena que la informalidad, las servilletitas no las Por pongan. favor. ¿Cómo se llama? El restaurante se llama Perla del Pacífico. Y- Eso se llama hojaldra. Muy ¿Qué típico. es? Acá es un tipo de masa frita, como lo que cubre la empanada, el relleno de la empanada. Ah, Entonces es una versión aquí panameña de un pan frito, pan frito. que se utiliza mucho para el desayuno, vespertino, brunch y ese tipo de cosas, ¿no? Una masa. Es salado, ¿no? ¿O Con tiene un poquito de azúcar? toque de azúcar. Un toquecito de azúcar. Básicamente es algo que impera. Está bueno, está rico. Qué A ver. bueno. Prueba, mi amor. Sequita, no tiene nada de grasita, Sí, está bien se fríe sequita. bien caliente para que pueda esponjarse. Se supone que caliente tiene otra textura, ¿no? Ya a poco fría quizás baja la suavidad. Pero ¿Cómo bueno, es su nombre? Federico, para servirte. Federico, un gusto conocerlo Igualmente. y muchas gracias por su amabilidad. Gracias a usted. Muy por amable. visitar. Ojalá se le llene el restaurante. Gracias, amén. Así será. Con Lisana ya nos hemos metido en un montón de barrios en el mundo entero. Y siempre lo que encontramos son personas así. Muy amables. Cariñosas, amables, te dan lo que Felices. no tienen, felices, te reciben, quieren que te quedes en tu casa. Eso es siempre lo que encontramos. Yo creo que también la energía de uno atrae esas cosas, ¿no? Claro. Si uno va con humildad, con cariño, respetando, va a encontrar cariño y respeto. ¿Qué estamos acá? ¿Gimnasio municipal? ¿Vamos a entrar? Ahora le voy a explicar que este lugar tiene mirá. una historia muy interesante. ¡Boxeo! En Panamá, uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo ¿Quién fue? se llama Roberto Durán. ¿Ok? Roberto Re Durán, famoso. ¿ok? Exactamente. Todo el mundo lo conoce. Sí, entonces hay una película que se grabó, una película acerca de la vida de Roberto Durán. Se grabó allá adentro. Entonces, en la película, el entrenador de Roberto Durán, adivina quién fue, el actor. El entrenador de Rocky Balboa. No, ¿Quién fue? Robert De Niro. Robert De Niro interpretó al entrenador de Roberto Durán. Y un latino que se llama, que hizo el papel de Roberto Durán, Sí. es un venezolano. ¡Wow! Me encanta. Él entrenaba acá. Sube. ¿Puedo subir al ring? Oh, wow. Sin guantes. ¡Oh, me encanta esto!
aquí están entrenando, ¿verdad? Wow. Son un grupo de policías que vienen aquí a entrenar. ¿Son un grupo de policía? Este señor apareció en la película de Roberto Durán también. Dios me lo bendiga, hermano. Mateo, para servirlo. ¿Tuvo su fama de cuánto? 19 segundos. 19 segundos de su fama en la película. Lo voy a buscar en la película. La película, 19 segundos salgo ahí. ¿Usted es boxeador profesional? Fui boxeador, me retiré en el 2006, Mosquera. ¿Mosquera? Ajá. ¿Alguna sugerencia para alguien que está empezando como yo? Que está empezando. Sí. Condición, estado físico. Ahí se te hace más fácil todo aprender. Es fundamental. Fundamental. Muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. A mí me gusta pelear contigo. ¿Sí? ¿Qué tipo de pelea te gusta hacer? Tipo ahí en el piso. Ajá. Nos tiramos los dos ahí al piso y peleamos. Sí. Hasta la muerte. No, el cariño. Ah. Y acá estamos con nuestro amigo turista de los Estados Unidos. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Do you speak Spanish? Habla español poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Like 10%? 10%. Okay. Yeah. What are you doing in Panama? Vacationing with my son. Your Well, son. Yes. So, That's a big guy, eh? so my grandmother was born in the Canal Zone. So I've been here. I visited 3 years ago. I spent about 6 months here, but I brought my mom for her birthday because this is her first time in Panama. And my great grandfather worked on the canal. Wow, man. My you great are a grandfather's Jamaican. Came here, worked on the canal. My grandmother was born here before they went back to Jamaica. So it's my mom's first time being where her Man. mother was born in the Canal Zone. That's amazing. Yeah. Wonderful history, man. Oh, thank you. Acá lo que vemos, ya empezamos a ver los edificios que el gobierno construyó para personas que, bueno, no tenían condiciones de comprarse su propia habitación, su propio departamento, y el gobierno los construyó para ellos. Y algo curioso es que acá vive la gente que vino de Jamaica a construir el canal de Panamá. O sea, fíjense la historia que tiene este lugar. Acá básicamente ya está la tercera generación de los trabajadores del canal de Panamá. Fíjense acá la cantidad de edificios que hay, todos bastante parecidos y con departamentos para que la gente pueda vivir. Ah, mirá. Tú comiste hojaldra. Este se Sí. llama, este es para hacer torrejitas. ¿Has comido torrejita? Torreja. Bueno, yo comí una vez en España una torreja, pero no sé si es la misma. Bueno, este No sabría decirle. bueno, con el Creo maíz- que no es la misma. Con el maíz también se hace chicheme. El señor pela el maíz y después hace como una masa. Sí, sí. Se muele Se muele. y ya se hace la torrejita. ¿Qué es una torreja? Es como Una una... bolita de masa así, se le echa huevo, se le echa azúcar y se fríe y hace la torrejita. Parece rico. Sí, Antes de irte tienes que probar Antes de una irte, torrejita. si el señor ya las cocinó, pasamos y le compramos una torrejita. mañana en la tarde, luego en la noche hay aquí. Mañana a la tarde. Luego en la noche también. Ah, finalcito de la tarde. Ajá. Bueno, Así para que las conozcan. sí, perfecto. Muy amable, señor, ¿eh? Muchas gracias. Disfrute Disfrute de un buen chicheme tradicional. ¿Hay aquí? ¿Hay? Sí, sí, hay. ¿Quieres probar? Allá ven. ¿Probamos? ¿Qué Sí, es sí. chicheme? Bueno, para que pruebes entonces. A ver, pregúntale acá al señor, ¿qué es el chicheme? Señor, ¿qué es el chicheme? Me da un chicheme, por favor. El chicheme es maíz cocido, con bastante cocimiento, vainilla y azúcar. ¿Fermentado o No, fresco, fresco. no tiene alcohol, sin alcohol? Sin alcohol. Es como un jugo. Sí, sí, como un jugo, sí. Maíz cocido, bien cocinado. ¿Probamos? Sí, sí, sí. ¿Probamos? Mirá vos, che, todo hecho a base de maíz. ¿El maíz, señor, es de acá de Panamá? Sí. Gracias, señor. Muy amable. Grande el chicheme. Sí, el chicheme, pero pruébalo, a ver. A ver, Tiene que agitarlo, dice, que tiene que agitarlo. Agitarlo. ¿cómo? Sí, ya, agitarlo, ajá. Vamos a ver así. Ahí, así se mezcla todo. ¿Tiene leche, señor, esto? ¿Tiene leche? Ay, no puedo tomarlo. Tengo intolerancia. ¿En serio? Sí, muy fuerte. Leche evaporada. Tengo muy fuerte intolerancia. Le pido, sí, yo Bueno, tomo que leche Que y Lisana tome entonces. ella también. Bueno, yo voy a tomar. Ay,
Perdóneme, señor, pero nos pasamos muy mal. Tengo intolerancia fuertísima. Víctor, decinos cómo está. Oh, mirá, Delicioso. tiene el corn. Sí, Muy, por lo muy que delicioso. contiene suena Parece muy delicioso. riquísimo. Pero te lo estás perdiendo, te lo Si estás perdiendo. fuera leche de cualquier tipo de leche de soja, eso puede. Ah, ok. Bueno, imagínate que es de soja. No, pero lo que pasa es que lo después tomo y no puedo seguir con el No, tour. y te queda, bueno. Dios me las bendiga. Le quería hacerle una pregunta. Cuando veníamos por acá, ellos tomaron un Uber, un carro, y le dijeron, bueno, nos vamos al barrio del Chorrillo, Barraza. Y le dijeron, ¿cómo te dijeron? No, ¿por qué van ahí? O es muy peligroso, no vayan. Los Uber no entran para acá. Pero, Pero ustedes creen que es así. ¿cómo lo sienten hoy en día? Bueno, hoy ha mejorado bastante, pero sí, la verdad que es un barrio un poco peligroso. Sí. Hay que tener cuidado. Antes, pero es que ahora salió una orden del gobierno que ellos, los turistas, no lo pueden tocar. Hay una orden que no los pueden tocar los turistas. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al barrio, traemos más gente que trae dinero, desarrollo. Más desarrollo del país. When they were coming here, they Gracias. Que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias por recibirnos. ¿Viste, Víctor, lo que decía? Y es más, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Que hay una orden que a los turistas no lo pueden tocar. Yo no sabía eso. Cada día se aprende algo. Cada día se aprende algo. Porque yo no sabía eso. Yo no. Acá, Víctor, ¿por dónde estamos? O sea, la prosperidad. ¿Cómo le va, señor? Good morning. English Good morning. Good morning. Good morning. El que habita al abrigo del alticismo morará bajo la sombra. Diré yo ahora y esperanza mía, en quien confiaré. Es el Salmo 91. Dios me lo bendiga, Señor. Amén. Salmo 91. Ahí estamos. La prosperidad sería como una especie de almacén, ¿Víctor? Sí, el nombre. Un almacén donde venden comida y cosas para el día a día. De tres maneras podemos aprender. En primer lugar, por la reflexión, que es la más noble. En segundo lugar, por imitación, que es la más fácil. En tercer lugar, por la experiencia, que es la más amarga. Wow. Hay una frase en este barrio que me las voy a anotar todas en un cuaderno. Una mejor que la otra. Las personas olvidan lo que deben recordar y recuerdan lo que deben olvidar. Qué buena, ¿eh? Nada. Che, que es como algo cultural poner frases en este Siempre, barrio. en los barrios sí. En los barrios siempre hay mensajes positivos. Para que la gente reflexione. Sí, ¿Vos, Lizana, cómo te estás sintiendo? Como tenemos un guía, muy bien. Ok, O sea, pasa confianza, sabes que uno está tranquilo, claro, no va a pasar nada. claro, Y es súper interesante lo que nos están contando. claro. Este edificio que estamos viendo acá, que es todo verde oscuro y verde claro, lo construyó el general Omar Torrico. Ese general también fue el que firmó un tratado donde el canal de Panamá pasó a ser panameño, digamos. Y él construyó estos edificios que vemos acá para las personas que, bueno, no tenían condiciones de tener una casa y él lo acabó haciendo. Por lo que entendimos, el general fue como una figura un poco contradictoria acá en el país. Hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere. Hay gente que dice que fue un dictador y bueno, y otros dicen que consiguió cosas buenas, entonces medio como que está dividida la opinión, pero es así. Acá vemos más, fíjense, la cantidad que fueron construidos. Esto me recuerda mucho a una parte de Nápoles, les digo la verdad. Si tengo una imagen se las voy a poner, donde hay edificios muy parecidos así. Veo que los taxis acá entran también sin problema. Ya vimos varios taxis, ¿no es cierto, mi amor? Hay un montón. Hay un montón de taxis. Miren, estas son las casas típicas afrocaribeñas que ya la hemos visto en tantas islas que visitamos en el Caribe de Latinoamérica y que eran construidas de madera. Estas son las primeras casas que hicieron en el Chorrillo, en el barrio, y eran así. Y nosotros, mi amor, no sé si vos te acordarás, pero ya fuimos a tantos lugares donde las casas eran de madera así. Sí, todas las En islas caribeñas. Islas, las costas, son todas así. Son todas así. Así que fíjense que acá también los afrodescendientes, afrocaribeños que vinieron a construir el canal de Panamá, hicieron sus primeras casas todas acá. Acá viene más policía, está custodiando.
por ejemplo, ves que los policías pasan hoy en día. Sí. Si vienes por tu cuenta, ellos paran y te montan en el carro para sacarte. Mirá vos. A ver, ahora como saben que siempre vengo por acá, pasan por ahí. Estás cambiando la historia del barrio, Víctor. Estás ayudando a cambiarla. Digamos que yo soy el único hoy en día haciendo esto. O sea, los turistas que vienen hoy en día quieren ver la otra cara de Panamá. O sea, ya ellos no quieren algo así como turístico. Ellos quieren venir como ver la realidad. La realidad exactamente Sí. de la ciudad, ¿no? Mirá vos, Millonarios de Qatar, el equipo de fútbol del barrio. Me encantó el nombre que le pusieron, de Qatar. El eterno rival de todos. El eterno rival de todos. Muy bueno. Son creativos acá con la frase, ¿eh? Les meten una frase. Acá tenemos un gimnasio para hacer ejercicios. Un parquecito. Un parquecito con, bueno, con estas máquinas de gimnasio. Acá tenemos más casas. Bueno, la gente acá hasta ahora piola. Todos saludan la cámara. Saludan la cámara, simpático. Bien, hasta ahora re bien. Acá vamos caminando con Lisana por una calle que hay como restaurantes, despensas, como medio como comercial parece, pero también si se fijan el edificio es bastante antiguo, hasta colonial les diría. Y acá me doy un poco cuenta todavía que el casco histórico realmente sigue por acá. Claro. Sigue, o sea, si vos mirás un poco las edificaciones vos te das cuenta que es todavía el casco histórico. Y acá vamos a entrar, el cuartel de policía, mirá. Acá está la policía en bicicleta. Hola oficial, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estamos entrando a la oficina de policía. Sí. Con permiso oficial. Bótalo. Venga, ¿Se puede? Acá hay un cuartel de la policía dentro del Chorrillo. Este espacio se llama la UPC. La UPC es la Unidad Preventiva Comunitaria. Básicamente es un grupo de policías que están construyendo una relación con el barrio. Entonces, si te das cuenta, esto no es una cárcel o algo. No. Los niños vienen aquí a jugar, a usar cosas educativas. Entonces, están como relacionándose de forma positiva con la comunidad. Exactamente. Entonces, la UPC, gracias a la UPC, el barrio, el crimen, la violencia ha bajado. ¿Okay? Por la posición estratégica del lugar y también cómo están trabajando. Y ahí tenemos chicos, por ejemplo, del barrio que vienen a hacer actividades. Estos son de Boy Scouts. Increíble. Este es el famoso parque de los aburridos del barrio donde vienen la gente, los abuelitos a jugar dominó. Pero ahora como lo están renovando el parque, realmente están sentados ahí recontra aburridos. Porque no tienen más a dónde jugar el dominó. Y así le dicen, mirá, ahí están los señores. Señor, ahora que no tiene más el parque de los aburridos, ¿el señor está aburrido? ¿O no? No, porque no vamos arriba. Se van para allá. Está bien. Está bien. ¿Viste? No se aburrieron. Encontraron una solución, Lisana. Importante. ¿Te das cuenta? Pero ellos son los que van al parque de los aburridos a jugar dominó. ¿No es cierto, señor? ¿Por qué le pusieron parque de los aburridos? Porque se le dice porque el que está aburrido juega dominó. Está aburrido de la vida, no tiene nada que hacer, se pasa todo el día jugando ahí. Acá está. Ajá. Pero nuevamente, como ellos ahorita no tienen un lugar, o están esperando que termine el parque para que sigan su juego, ¿no? Está bien. Parque de los aburridos, Lisana. ¿Qué te pareció el nombre? Vas ahí y no te aburres más. Exacto. Algo que me encanta de este lugar es la originalidad que tienen para ponerle nombre y frases a las cosas. Miren esta casa de madera, Víctor. Esta sí que es bien afrocaribeña, ¿eh? Sí, todavía tiene... ¿Tiene historia? Ahora estas casas lo usan para si van a hacer una película que tenga que ver algo del canal. Entonces usan estas casas para hacer películas. Para hacer películas del canal de Panamá. El canal de Panamá o la historia de la invasión o cosas así. Sí. Ellos usan estas casas. ¿Sabes, Víctor, algo que me está impresionando de este lugar? Que la gente reacciona muy bien a la cámara. Y ya hemos ido en barrios con Lisana donde no les gusta. No, aquí la gente... Pero acá la gente le gusta. Sí, porque al final es mostrar, ¿verdad? Esta cara
de la gente, que muchas personas dicen, si tú vas allá te van a robar, ¿no? Pero aquí hay personas felices, hay personas que, o sea, no es como lo pintan, ¿no? Entonces, y la actitud que la gente tiene aquí es bastante bien, o sea, ¿cómo tú te has sentido aquí ahorita caminando por ahí con tu cámara? Yo muy tranquilo, ¿Verdad, no? Sí. muy tranquilo. O sea, conecto bien con la gente, todo. Muy piola. ¿Acá aparecen casas que están en situación de abandono o hay gente que vive? Bueno, en este edificio está abandonado, no vive Este está nadie. abandonado. Pero aquí sí viven gente. Che, Víctor, ¿sabes otra cosa que me llama la atención? Ajá. Es que realmente, viendo tu edificio, te das cuenta que el casco histórico sigue. Sí, claro. No termina ya, esto es parte. Como que el casco histórico sigue acá, no termina. Solo como que el Estado se olvidó de esta parte de la ciudad. Exactamente. Pero si no, estaría todo revitalizado, todo nuevo, todo hermoso. Poco a poco se está viniendo acá el cambio, ¿no? Se está viniendo. Venga a su gusto, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Que Que venga y te bienvenidos, sienta a que- gusto. que sí, el que se sienta bien, que venga. Mirá, venga a su gusto. Jesús González Chu, el mejor. Uno de los exjugadores se llamaba Jesús González el Chu. Fundación Deportiva Cultural de los Veteranos de Plaza Mayor. Vengo ahora, quédense aquí, ¿ok? No pasa nada. Pueden grabar allá, del otro lado hay unos murales. Voy a llevarlos ahí porque ellos se tienen que ir. Dale. ¿Ok? Los Te llevo- esperamos acá. Sí, espérame acá. Voy ahí a ver el mural. Adiós. Chao chicos, bye bye. Chao. Bueno, miren acá, hay como una... Ah, mirá, los murales. Sentémonos un ratito. Nos dejó solo. Ah. Nos dejó solo el guía. Se fue, nos dejó solo. Esto que estábamos viendo acá con Lisana, este mural, ese señor ahí que vemos es Rommel Fernández. Fue el primer jugador profesional del Chorrillo a llegar a Europa. Una conquista muy grande. Y él vivía ahí. Antiguamente ahí había una casa de madera. Entonces acá es donde él nació, donde él se crió y donde dio sus primeros pasos también en el fútbol. El estadio más importante de Panamá lleva su nombre. ¿Lo dije bien, Víctor? Sí. Estoy diciendo bien. Vas bien. Vos si ves que digo algo mal, corregime. ¿eh? No vas hay bien, problema. vas bien, Pues yo no soy muy bueno para explicar. No, vas bien. Y adelante acá tenemos una cancha de fútbol que fue fundada por este señor, León Cocolizo, que es el nombre del estadio. Y acá, ¿qué pasa? La gente se junta, juega dominó, se toma una chelita y después están los partidos de fútbol también acá adelante, ¿no es cierto, Víctor? Después del partido la gente viene aquí a beber. Víctor, ¿se puede ver la y cancha? eso. Sí, vamos. ¿Vamos? Ahora vamos. ¿Ya viste algún partido, Víctor? ¿Sabes? A mí me gusta el partido de los veteranos. Estos Ah. abuelitos de 70, 80 años corriendo ahí con la pelota ahí. Pero ahora es el de los niños. Che, Víctor, ¿y es de primera división? No. Esto Ah. es como un fogueo, un juego entre equipos como Locales. Sí, locales. Se llama fútbol amador. Vamos a conocer ahora la cancha de fútbol del equipo del barrio. Vamos a ver qué tal. Acá estamos. Ah, es una cancha de fútbol sintético. Esto es una cancha de Víctor de 7. Sí. Society, que le dicen. Fútbol 7. Está linda la cancha, impecable. Impecable está. Lo que sí te digo, aguantar el calor acá. Sí. Jugar a la pelota. Te cocinás. Tienen que estar muy acostumbrados ustedes, ¿no? Sí, ya los niños son. Betty, ahí esta es la esquina de Betty. Hola la Betty. esquina de Betty, ¿ok? ¿Cómo va? Betty es famosa en un canal de Luisito Comunica. ¿Por? Luisito llegó acá, dile, cuéntale. Sí, llegó aquí a comer. comer pollo. ¿Sí? Sí, o sea, hay un video ahí que sale ahí Betty. Mirá vos, Betty, ahora vas a salir en nuestro canal también. Se va a hacer mega famosa, Tiene Betty. tiene que seguirlo porque vas a salir ahí. Sí. ¿Ok? Mateo Para y que Lisana, Betty. sepa. Betty tiene jugos naturales, en caso jugos naturales, por ejemplo, esta es limonada, piña, Hay mucho tamarindo. ¿Ese es tamarindo? Me encanta la limonada. ¿Quieres? Bueno, ¿esta es limonada? Esta es limonada. Bueno. Y acá todo en Panamá hay que agitarlo. Porque ahí dicen que tiene más sabor, es más sabroso. Rico y refrescante. Sí, ¿verdad? Gracias, Betty. Un saludo grande, un beso. Chao.
Bueno, terminamos el tour por Chorrillos. La verdad que fue una gran sorpresa para nosotros poder vivenciar un lugar así. Y pensamos que con Lizana sería interesante mostrarles también, por ejemplo, el contraste o el otro lado también de lo que es la ciudad de Panamá y donde nosotros estamos hospedados. Porque lo que vimos hoy es una parte de la ciudad, pero también existe otra. Y les vamos a mostrar a dónde nosotros nos estamos quedando para que vean también el contraste social que existe y que pasa por todos lados. Primero lo voy a llevar acá. Cómo esta ciudad de Panamá ofrece dos lados completamente diferentes. Claro. Y que los dos tienen su belleza, su punto interesante para conocer. Miren lo que es este lugar. Estamos en la terraza del edificio que nos estamos hospedando. Y yo quiero que vean lo que son estos edificios. Miren qué locura con esta piscina infinita que le dicen. Es impresionante. Ahí se viene una tormenta pero terrible que dicen que es la cola de que quedó el huracán. Miren cómo se puso todo negro. ¿Es la cola? Dicen. ¿Quién dice? Un Uber. Miren lo que es esto, gente. Mira. Díganme si no les recuerda esto un poco a Miami. Todo edificio. Impresionante, ¿no? Ahora vamos caminando hacia allá. Miren lo que es esta piscina, qué belleza, gigante. Acá cae agua. Pusieron vidrio de protección, obviamente, para que la gente no se caiga. Y acá en la punta, cuando llegamos, tenemos una vista impresionante al mar. Es el mar, ¿no? Sí. Ahí. Y allá, más edificios de lujo, miren. Es una locura, la verdad. Y ahora les vamos a mostrar a dónde nos estamos hospedando. Es el país latinoamericano con más torres, ¿no? Yo creo que sí. Bienvenidos. Qué olor a omelette que hay. Sí, un olor a huevo. Miren qué hermoso departamento que te alquilan acá. Como ahora creo que es temporada baja, están como 65 la noche, pero decía como 100 la plataforma. Mucho más caro. Tiene una vista espectacular de acá arriba. Miren. Miren la vista que tenés de acá. Una locura. Y de acá también. Es una locura esto. Precioso. Y miren la cocina. Miren la cocina Ay, qué hermosa que sucio. tiene. Lo dejamos destruido. Heladera, horno, eléctrico, todo. Hasta agua sale acá, mira. Preciosa la cocina. Y acá, bueno, tiene una tele, aire acondicionado obviamente porque hace mucho calor. Tiene 2 baños. Tiene un baño acá. Mi malla colgada ahí. Acá el cuarto. Sí. Donde hacemos con Lizana cositas. Como roncar, dormir, Dormir, soñar. Acá otra vista tiene, muy buena. Bueno, no se ve en una columna. Y otro baño acá. Así que bueno, por acá nos vamos quedando, gente, para que vean un poco las realidades. Lo que está escrito en Google sobre Chorrillos para mí no es verdad. No es un lugar como No lo sentí. lo pintan. A ver, están hemos varios que peores. se siente tenso. Te dicen cuidado con la cámara. Sí. Dicen no grabes aquí, pero aquí te saludan, quieren salir. Yo siento que es un tour que vale muchísimo la pena hacerlo. Hay que ir a conocer ese lugar. Y hasta yo diría que me divertí yendo ahí y me gustó. Estaba muy bueno. Así que nos advirtieron que no vayamos muchísimo. Terminamos yendo, la pasamos bien. Por acá nos quedamos, les dejamos un besote grande. Espero que les haya gustado el video y nos vemos por ahí, a donde sea que Dios quiera. Un beso. Chao.